Imagínate por un segundo este escenario. Eres aficionado o seguidor o periodista que cubre al club que estuvo pagando durante más de 2 décadas al vicepresidente del Comité Técnico de Árbitros para manipular o de alguna u otra manera modificar las competiciones del fútbol español y estar quejándote todo el día por un partido horrible que hiciste, que perdiste con el Atlético ayer, y que encima de todo esto estás quejándote por cosas que se hicieron, según mi criterio, de manera espectacular. Y si algo sabemos es que en el fútbol europeo aparentemente todo está bien y no hay ningún tipo de corrupción. Pero claro, también me pongo en el zapato de mis, por ejemplo, tengo muchos amigos del Barça. Estoy tratando de mantenerme alejados de ellos. Si están viendo este video, los quiero mucho, pero trato de alejarme de ustedes porque una persona que se sienta conforme con que su club esté involucrado con cualquier cantidad de casos de corrupción y cosas raras, para mí es una persona que no es de fiarse. Imagínate tú el ejemplo que le estás dando a tus hijos, diciéndole, mira, hay que apoyar a estos señores que hacen trampa. Ese es el valor que le estás enseñando tú a tus hijos. Entonces yo trato de mantenerlos un poquito al margen, aunque bueno, nada, es fútbol y igual los quiero y nada, no ha pasado nada, ¿no? Pero me parece bastante significativo. Vamos a revisar porque, repito, llevan todavía una llorantina impresionante. Vamos a repasar cómo siguen llorando después de que de manera justa el Atleti les venciera, después de que de manera justa el árbitro actuara en contra de ellos, y también vamos a ver porque hay gente que estaba ya dando por sentenciada esta eliminatoria antes de empezar. Y si repasan mis videos anteriores, yo tenía claro que el Atleti iba a pasar. Bueno, todavía le queda el partido de vuelta y el Atleti a veces es muy atlético, pero vamos a ver, parece que el Atleti va a terminar pasando y vamos a arrancar ya porque definitivamente no me quiero enredar más y viene el video cargadito. Miren esta joya, esta rubia que estaba aquí, bueno, haciendo un poquito de humor. Yo entiendo, el fútbol se maneja así, muchachos, le está cayendo bastante hate, evidentemente, porque hay gente que no tolera pues que otras personas se rían de su Madrid o de su Barça, pero yo entiendo que así funcionan las cosas. Nos reímos de ustedes, ustedes se ríen de nosotros y estamos igualados. Camavinga, Camao, Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, Mbappé, oh. Yo creo que esa música final le da un poco de vida espectacular a este video y una cosa para reflexionar, y se los digo que lo pueden aplicar en cualquier situación de la vida. Nunca debemos reírnos del vecino, más cuando sabemos que tenemos, como quien dice, una especie de cola de paja, porque definitivamente no vamos a terminar quemando. El que tiene rabo de paja no se acerca para la candela. Siguiente video, esta parejita me la encontré por ahí, se llama Dully Reacciones. No sé si este video me lo van a desmonetizar por la cantidad de audios que se utilizan en TikTok, que se pueden utilizar, y aquí en YouTube evidentemente no. Le va a expulsar, es que es increíble. Le expulsa, pero le perdona la segunda amarillita al Coque. ¡Vete a la mierda! Que es a tomar por culo, de verdad. Ya verás, la va a meter. Vete a tomar por el culo, de verdad. Es acojonante ya. La madre que me parió, que no ha hecho nada el puto Atleti, hostia. No ha hecho nada. Me cago en la hostia. Siempre igual, siempre igual. Qué asco de equipo, de verdad. ¿Otro? Acojonante. Acojonante. Es increíble. Es increíble. La madre que me parió. Joder. El tonto este tenía que ser, como siempre. Como solo juega contra nosotros bien, solo juega bien contra nosotros. Este. La madre que me ha parido. De verdad. ¡Qué asco! ¡Qué asco! Y final, pues ala. Damos por perdida la eliminatoria, pero bueno, a ver la vuelta. Chicos, ¿qué les puedo decir? Me pareció bastante llamativo que esta gente pues esté en este cuento. Y mira que todos tienen como ese secuestro en el cerebro de que no, el Atleti no ha hecho nada. El Atleti compitió, el Atleti te puso en una situación incómoda en la que tu central que tiene muchísimas carencias, Pau Cubarsí, terminó expulsado. Eso ya es hacer algo. Hacer que expulsen a un rival es un equipo que está haciendo algo, pero como según ellos el fútbol se basa en variar la pelota al estilo Pedri, que por cierto Pedri cuando llegan los días importantes, lo de siempre. Miren este clip de lo desquiciado. Este clip, creo que con este clip, mira, podríamos cerrar el video y este yo creo que es específicamente, muchachos, lo que está sucediendo con esta gente. Han perdido como el norte hace muchísimo tiempo. Que tienen que ser mejores, son los elegidos. El que manda en los árbitros de la UEFA es un puto español. El que manda en los árbitros de la UEFA es un puto español, un puto madrileño de mierda.
un hijo de la gran puta de las dos pies a la cabeza. ¿Qué me estás contando? Es el árbitro español el que manda en la UEFA, el que designa los árbitros. Madridista, no madrileño, madridista. ¿Me entiendes? Es un sucio madridista, tío. ¿Qué me estás contando? Xavi, que no, que da igual, que son el mismo cáncer del fútbol. Ya está, pues es que nos hacemos daño todos los días, tío, que este deporte es una puta mierda. Este deporte está pensado para robar, para traficar y para meterse dinero en el bolsillo, punto, ya está. Y a la afición que le jodan. Si dejásemos todos de ver fútbol por esta puta mierda, esta gente iba a comer mierda del suelo. El problema es que sin esta puta droga no podemos vivir. Y seguramente con alguna otra, porque mira, ¿qué tiene en la cabeza una persona que sale a hablar de esta manera de un compatriota de esto de la UEFA? No lo tengo claro, sinceramente, no voy a opinar, pero que venga a hablar un puto español, como que, o sea, ¿de dónde eres tú? Pero mira, de verdad, yo no sé esta gente qué es lo que tiene en la cabeza. Pero el mojón, la mierda que se van a comer del piso, según él, es lo que tiene este hombre en la cabeza metido. Y bastante cabeza que tiene y debe tener bastante estiércol ahí. Punto importante aquí. Él dice que dejemos de ver todo esto. Mira, a mí me encantaría, honestamente, que en algún momento esta gente se sienta tan desubicado porque están, yo sé, más desubicado que la gente del Barça no se puede estar, pero me gustaría que un día la gente del Barça estuviera tan desubicada. Que llegaran y dijeran, mira, ¿sabes qué? Creamos un Fútbol Club Barcelona 2, hacemos una liga donde solo compitamos entre nosotros y en definitiva podemos estar pues básicamente divirtiéndonos entre nosotros, algo así, no sé, y desaparezcan con sus trampas y sus cosas y su victimismo de la faz de la tierra, que cierren Cataluña así como con el muro que hizo Trump y ellos se agarren entre ellos, se diviertan, se maten, que hagan lo que quieran entre ellos porque honestamente el mundo del fútbol sería mejor sin esta gentuza. Y hablando de gentuza, Miguel Ángel Ruiz del 10 del Barça, creo que estás, o sea, mira, entre el J. Jordi, el tal Miguel Ángel el señor pelón que acabamos de escuchar, que no me acuerdo el nombre honestamente, ahí hay como una competencia de gentuza que es bastante significativa, ¿no? Pero escuchen a este hombre y se están matando entre ellos y me parece maravilloso. Pasado solo la Champions. Pues sinceramente, ni lo he visto, ni lo pienso ver, ni lo veo nunca a Joao, porque ya sabéis mi opinión sobre Seitán. Está fantástico todos los que intenten ayudar al Barça y en la defensa del Barça para que a lo mejor con los siglos de los siglos dejen de robarnos, pero yo creo que Seitán podría estar ayudando muchísimo, como todos los que tienen muchos seguidores, por simplemente de forma casual, porque el algoritmo y la plataforma funcionan de una forma realmente asquerosa, y esta gente que tiene muchos seguidores, si realmente quisieran ayudar al Barça, estarían ayudando a los que podemos ayudar al Barça, que somos los que estamos en el entorno del Barça y estamos intentando convencer al club para que cambien las cosas y para que utilicen las redes para defendernos y para hacer muchas cosas. Y si te fijas, esta gente no solo no nos ha ayudado nunca, sino que casi que nos putea. Por tanto, ni lo veo ni lo voy a ver. Me parece muy bien que haya gente defendiendo al Barça, fantástico, pero este tipo de gente no nos ayuda en nada. Si quisieran ayudar, a los que realmente podemos ayudar, nos estarían echando un cable. Y no lo hacen. Por tanto, mi concepto de Seitán y de todos los que hacen eso no es nada bueno, como podéis comprender. Porque si realmente queremos ayudar al Barça, debemos ir todos a una. Y esta gente nos tienen que ayudar a nosotros, a los que estamos en el entorno del Barça y podemos hacer algo, que somos los que hablamos con el club, que somos los que le proponemos cosas. ¿Y qué hace esta gente? Absolutamente nada. Casi putearnos. ¿Por qué? Porque a lo mejor un día haces un comentario y a él no le gusta. ¿Pero qué somos? ¿Niños pequeños? ¿Qué somos? ¿Críos de biberón? Pues ¿qué tiene que ver que un comentario no te guste o no? Pues yo cuando haces un comentario que te gusta, pues le doy difusión, o sea, que coincide con lo que yo digo y que creo que defiende al Barça, pues le doy. Y si no, pues no le doy. Pero no por eso tengo que estar puteando en las cosas que sí ayudan al Barça, ¿no? O sea, tenemos que ir todos a una. Y en las cosas que ayudan al Barça, que no paran de robarnos, ya lo veis, tenemos que ir todos a una. Y cuando yo haga un comentario que no te guste, pues a eso no le des. Pero las cosas que ayudan al Barça, sí. Ahí debemos ir todos a una y no lo hacen. Por tanto, ellos creen que ayudan al Barça, pero así no ayudan a nada. Porque para ayudar tenemos que cambiar y tenemos que conseguir que el club haga cosas. Y con lo que están haciendo ellos, el club no va a hacer nada. O sea que no me interesa para nada lo que diga Seitán mientras no se una a la causa. Es que me parece sencillamente de locos. Mira, como este hombre no comparte mis videos para que yo pueda ganar más dinero, a mí lo de Seitán me parece inválido. Aunque bueno, inválido de aquí arriba, los dos están maravillosos porque definitivamente ambos están igual de desubicados. Porque mira, este hombre acaba de decir que tienen que ayudarnos a lo que realmente estamos haciendo algo por el que estás haciendo tú por el Barça. ¿Tú crees que el Fútbol Club Barcelona, con todo lo que genera, con sus trampas incluidas, este equipo, esta institución va a hacer algo porque el 10 del Barça con 1967 visitas diga algo? O sea, honestamente, lo desubicado que está esta gente es maravillosa, pero le compro la idea, hagan algo por el Barça, funden un equipo B,
donde, no sé, jueguen los canteranos contra J. Jordi, el 10 del Barça, Seitán, y se encierran, como les dije, en Cataluña. Yo creo que la van a pasar súper rico y van a disfrutar más de lo que lo hacen aquí, donde básicamente la gente está harta de sus trampas. Pero bueno, como les dije, vamos a continuar porque me ausenté, tuve una pequeña llamada importante y aquí está el otro desquiciado de esta pandilla que es cada día más peligrosa para ellos mismos, te diría, porque se están autodestruyendo. Y aún encima tengo que aguantar al Gilmarín este. Bueno, el Atlético de Madrid ya se ha quitado la careta, ya ha demostrado lo que es. Haz lo que quieras. Sí, he ganado, pues muy bien. Pasa a las semifinales de la Copa Bernabéu, disfrútalo, haz lo que te dé la gana. Pero has quitado la careta. Ya, hoy yo ahora mismo ya tengo muy claro lo que son. Por si tenía alguna duda, ya tengo muy claro lo que sois. Sí, da igual, si no son, ya digo, no son mis amiguitos ni pretendo que lo sean. Pero han dejado claro que son el Trampas 2.0 y quién es su coleguita. Que mucha peleita de cara a la galería con el Trampas, pero son el Trampas 2.0. O el 2.0, o más que 2.0, porque el 2.0 es una evolución. Más bien esto es el hijo del tramposo. El hijo del tramposo. Es un tramposo, pero más cobarde que el padre, ¿no? Más cobarde. Ambos dos son lo mismo. Lo mismo. Ambos dos, mira, ¿qué les puedo decir de Mr. Seitán, muchachos? Ya sabemos quién es Mr. Seitán, un manipulador de esos que quedan pocos y que son peligrosos, porque repito, esto es un tipo bastante inteligente, engañando a un montón de gente, porque estoy convencido de que estas cosas que él dice definitivamente no se las cree. Y mira que no me gusta para nada estar de acuerdo con Edu Aguirre, pero cuando alguien dice algo que es una realidad, yo creo que toca sentarse y decir, pues sí. La información de José. Claro. Es que la palabra vergüenza, al final, ¿sabes lo que pasa? Siempre se agarran algo. Siempre el penalti, pues bueno, vale, y hubiera sido 1-1 si lo marca y vamos a ver qué pasa. O sea, me están diciendo que el Barcelona va a ir a la calle en Europa por 12º año consecutivo por esto. Sí. Hay que hablar por qué el equipo no ha sabido competir, por qué el Atlético de Madrid ha competido mejor, por qué el Atlético de Madrid ha tenido más pegada arriba, sí, por qué solamente ha jugado bien Lamine Yamal, que es un crack, y por qué en Europa un año más no les da. No les da. Entonces, ¿por qué para los que es el mejor equipo del mundo y el mejor jugador del mundo, que es lo que decís durante toda la temporada, un año más en Europa, pues para casa? Para casa. Es que es eso. O sea, podemos estar aquí hablando de robo, vergüenza, cuando hace 6 días hay una roja de Gerard Martín en el Metropolitano que le regala 2 puntos en Liga al Barcelona. Una roja clarísima. Ok, eso no hablamos de eso. Y hablamos de lo bueno que es Lamine Yamal y de que no pasa nada porque le haga un desplante a Flick. No pasa nada, eso tampoco hablamos. ¿Podemos hablar de por qué el Barça hoy ha perdido 0-2? Aparte de por una tontería de penalti. O sea, ¿podéis hablar de fútbol y hacer autocrítica que 12 años después, para casa otra vez? Pues chicos, el árbitro, venga, perfecto. Y el año que viene os ahorraréis algo más. Seguirán igual. Pero para casa. Joder, Josep, es que ya está bien. Qué verdad. Hacer un poco de autocrítica. Lo del Barça. Bastante interesante y repito, no me gusta estar de acuerdo con Edu Aguirre, pero creo que ha estado bastante bien. O sea, ¿cómo vamos a ponernos a hablar de que no sé qué, no sé cuál, cuando el Barça nuevamente está al borde de caer eliminado de la Champions League contra un rival que aparentemente era inferior a ellos? No, es que llevan 12 años en el mismo ridículo, ¿no? Yo creo que ya es el momento de ponerse los pantalones, mi gente. A ver, aquí está esto de David Sánchez, que si bien es cierto que David Sánchez es una de las pocas personas que ha estado diciendo que este Barça muy probablemente no le dé para ganar la Champions, creo que esto ha estado bastante interesante y les voy a decir el porqué. Y que es un drama lo de la delantera del Barcelona en este tramo de temporada. Tienes a un Lewandowski que está más para el Barcelona Legends que no para el primer equipo. Tienes a Ferran Torres, el tiburón, ex tiburón, que lleva 3 meses sin marcarle un gol al arco iris. Y tienes a Rashford, que tiene una prensa descomunal, pero que es un delantero justito para ser titular en el Barcelona. Yo creo que con esos números ofensivos es muy complicado tirar del carro en lo que resta temporada y es un milagro imposible imaginar que con estos delanteros vas a ser capaz de meterle 3 de diferencia al Atlético en el Metropolitano. Y es que mira, de verdad, a mí lo que me llama la atención de todo esto, muchachos, es decirle pues básicamente lo que les estaba diciendo ahorita. Esta gente llevan toda la temporada diciendo que tienen el mejor equipo del mundo y ahora resulta que tienen un drama de delantera, que estoy totalmente de acuerdo. Pero repito, no es para matar a David Sánchez cuando es uno de los pocos culés, muchachos, que yo le he dicho o que le he escuchado que el Barça pues iba a estar un poco justito para intentar ganar la UEFA Champions League y creo que es una realidad. Pero bueno, mis niños, continuamos. Atención a esto de José Álvarez. Debe ser muy complicado en la vida ser José Álvarez y tragarse toda esta... Bueno,
Bueno, que hemos vivido aquí algo muy complicado, para mí un escándalo, y te voy a decir, Josep, las 3 palabras más repetidas dentro del vestuario al acabar el partido. Flick ha estado un momento. Orgullo, vergüenza y remontada. Esas 3 palabras han sido las más repetidas en el vestuario porque los jugadores han salido muy tocados, han hecho un gran esfuerzo, Flick está muy orgulloso de ellos y esto les va a dar pilas para por lo menos intentarlo con muchas ganas en el Metropolitano. Orgullo, vergüenza, remontada. Ahí está. Bueno, A que ver. hemos vivido Que de orgullo, de escándalo y de toda esta cosa no se vive. Que el fútbol va de meter goles, de no hacer el ridículo, dejándote expulsar de personajes, pues básicamente como Pau Cubarsí. Y, o sea, muchachos, de verdad, ¿qué les puedo decir? Mira, esto lo he escuchado tantas veces, lo escuché sin ir lejos en el partido de la Copa después de que les metieron aquella tunda. Afortunadamente no pasó, estuvieron cerca, pero lo de siempre, ¿no? Orgullo, que no sé qué. Si están orgullosos del partidito que hicieron ayer, yo estoy confiado de que no van a pasar. Teníamos algún tiempo que no reaccionábamos a los Buller y son bastante cómicos estos de verdad. Nada, no pite falta. Ahora, ya está, roja. Se ha tirado. No me lo puedo creer. ¿Amarilla? Si tú has pitado falta, es roja. ¿Cómo ha pitado roja, tío? Pero que falta pitar. Si has pitado falta, Pero que falta pitar. O sea, que falta pitar, tío. Pero que nos falta, tío. Pero que nos falta, tío. No, roja, Roja y se acabó. No, es roja y aguantar hoy el 0-0. ¿Por qué la haces, tío? ¿Por qué la haces, tío? Es roja y aguantar el 0-0. Araujo, calienta y quita Lewandowski. Se acabó la eliminatoria, otra vez. ¡Otra vez! ¡Otro año más! ¡Coño! ¡Otra roja de mierda! ¡No la hagas, tío! La eliminatoria no, ¡No pero la hagas, tío! ¡No la hagas! el partido de hoy hay que aguantarlo 0-0. ¡No la hagas, tío! No. Es que es absolutamente maravilloso, de verdad. Verlos llorar no tiene ningún tipo de precio. Mira, ya sabíamos lo de Albert Lezand, pero aquí esto de Albert Lezand es que me parece también impresionante y una reflexión que les voy a hacer al final sobre este clip. Porrita de Champions, aquí y allí. Porrita de Champions, aquí y allí. Cristian Hernández. 3-1 aquí, ganamos, y allí vamos a quedar 1-1. Vale. Carlos. En el Camp Nou, partido loquísimo, 3-3. Y ahí en Madrid, 1-2 ganamos y nos clasificamos para semis. Sufrimiento, por favor. Madre Venga, mía, me tú. mojo. En el Camp Nou, 3-2 gana el Barça. En el Metropolitano, o como se llame, en el Wanda, o como se llame, Sí. 2-2. Perita Culé. Mira, yo veo un 3-0. Yo veo un 3-0 aquí en el Camp Nou, un 3-0, sí. ¿Y allí? Vamos a repetir. Y ahí quedaremos 1-1 y pasaremos nosotros, lógicamente. Perapi. Pues mira, en la ida veo un 5-1 para el Barça. ¡Hala! ¡Hala! Sí. Si se quedó 3-0 encerrándose el Atlético, abriéndose un poquito, 5-1. Y en la vuelta perdemos 2-1, pero nos sirve. Wow. Bien. Joder, tío, me habéis puesto Pinochet. Es que es absolutamente de locos, muchachos. Y repito, me parece impresionante que esta gente, de alguna u otra manera, hayan irrespetado de esta manera al Atlético de Madrid. Y que la vida les da una pequeña lección, una gran lección, porque honestamente todos los años van de superiores, de reventar, y mira cómo terminan siempre ridiculizados. Pero es que mira, incluso el Atlético de Madrid ya después de haberle dado 2 lecciones en lo que va de temporada, porque llevan 2, el 4-0 y todavía van con la soberbia y miren este clip. Difícil, oye, difícil de explicar esto. Injusticia, injusticia que el Barça haya tenido que jugar con 10 y Coque haya jugado el ratito que le ha apetecido a Simeone, ¿vale? 3 amarillas de Coque en la primera parte, 3 amarillas, ¿vale? Y el penalti clarísimo que se la pasa por y la coge con la mano. No me quiero quejar de los árbitros para que no me digáis llorones y tal. Os digo una cosa y respondo a Simeone. Simeone le dijo a Flick, tenés que volver. Ven, Simeone, vamos a volver. Vamos a volver. Y vamos a volver el martes al Metropolitano. Y ahí contra 11, prepárate. Prepárate. Madre, me parió a mí. Es que me parece sencillamente maravilloso, en definitiva. Lo de este hombre tiene muy pocas cosas que añadirse y la soberbia, repito, la soberbia. Me dice, mira, vamos a intentar remontar con la humildad, con el trabajo, el sacrificio. Están con estas cosas mandándole amenazas a Simeone, que no sé qué. Después de que te han pintado la cara 2 veces, ya es bastante llamativo. Y esto pese a que es de noche y seguramente ya lo vieron también.
me parecía muy importante colocarlo en este video, muchachones. Imposible. Sí, pero lo del Barça, por favor. Déjale. La diferencia en cuanto a fútbol es brutal. Y yo estoy con Diego, estoy con Cristóbal. El partido de ayer, os compro. Imagínate que Mbappé mete, vamos, casi todas las que tiene. El partido de 3-6. Partido de 3-6. Está diciendo, no, MVP, el portero. Escúchame, porque Upamecano falla esa que no la para el portero, porque la del fallo de pitar, Lunin se la encuentra y no le dan el MVP. Pero Olis fue las de para Olis mí fue el mejor jugador del campo. Para mí, de verdad, y está bien, que os agarréis a Bellingham ahora sí, y Mbappé no sé qué, está bien, porque bueno, a lo mejor os estáis una semana, pero el miércoles cuando llegue la realidad... ¿Tú crees que Madrid no remonta? Pero que lo has visto 40 veces. ¿Y crees que el Barça sí? Creo que el Barça va a remontar, sí. ¿Tiene que meter contra 11? ¿11 contra 11? Estará Marc Bernal, Pedri estará mejor. Marcamos un gol rápido, 0-1 y ¿qué? Bueno. Si hay un equipo que se suele asustar y un entrenador que se suele asustar, es Simeone y Atlético de Madrid. Sí. Yo creo perfectamente en la remontada del Barça. Eso sí. También te digo yo, si marca el Madrid en la primera parte, hombre, es muy difícil. También lo veo. Es diferente la reacción. Pero la reacción es diferente la reacción. Diferente, los dos equipos. Cuando le marcan. Claro. Bueno, yo no voy a decir nada al respecto de todas las barbaridades que dijo. Vamos a esperar, que no falta mucho tampoco, y vamos a guardar este clip por si acaso. Y bueno, les voy a dejar aquí para cerrar este video con este clip de Juanma Rodríguez, que me parece también muy interesante, y vuelve a hacerlo Juanma. Creo que ha estado absolutamente brillante, así que si lo han disfrutado ya saben lo que tienen que hacer, dejarme su like, suscripción. Hoy, mañana y siempre a la Madrid. Gracias por acompañarme, nos vemos en un próximo video y chao, 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 chao. Cámara, ¡Hombre! ¿Te ha gustado? ¡Hombre! ¿Te ha gustado, Juanma? Yo reclamo mi presencia en esto, ¿Ya para empezar o más tarde? No, ahora. Venga, prepárate. Quita, que yo entro tarde, tengo que aprovechar. Prepárate. No, si estoy preparado, yo he nacido. La cámara está ahí, adelante, Juanma. Silencio, por favor. Vamos a ver, madridistas. Exclusiva. Madridistas, vosotros ayer os fuisteis a la cama mal, porque habíais perdido 1-2 con el Bayern de Múnich. Pero con lo que no contabais es con que siempre está el Barça. Siempre aparece el Barça al final. No me digáis a mí, madridistas del mundo que estáis sintonizando ahora el chiringuito, que no es justicia poética. Que el equipo más llorón de Europa se enfrente en un partido con el segundo equipo más llorón de Europa. El más llorón con el segundo más llorón. Los dos más lacrimógenos de Europa se enfrenten en un partido y el segundo más lacrimógeno vaya a eliminar al primero por un penalti que ha sido como una casa de payés. Decidme de verdad si yo no tengo que hacer lo que hago, que ha sido saltar de júbilo, dándole gracias a Dios porque existan tanto el Real Madrid como el Atlético de Madrid. Y están hablando ahora de Julián Álvarez. J. Jordi, que te ha metido un chicharrón. Lo que veamos ya a partir del miércoles ya veremos lo que pasa. Pero hoy, chicharrón. Y luego José Álvarez. Yo sé, ya termino, ¿eh? Y luego José Álvarez. Resulta que el lunes lo que se transmitía en el vestuario era: tenemos que dejar sentenciada la eliminatoria. Yo estaba aquí, José Álvarez. Tenemos que dejar sentenciada la eliminatoria porque luego nos van a cascar. Y ahora resulta que os meten 2 chicharrones, José Álvarez. Y ahora el mensaje es orgullo, satisfacción, remontada. Orgullo, satisfacción, remontada. Y al Rinchi que lleváis así desde el 2015, que estrenó Norma Duval, Bellezas al agua en televisión. Te digo una cosa, de verdad, ¿eh? No me digáis que no es justicia poética, ¿eh? El más llorón de Europa. El más llorón de Europa, que pitan el himno de la Champions. Pero si no tenéis que estar en Europa, 17 años pagando al vicepresidente arbitral. Salen de su zona de confort, de la zona negreira, salen de su zona de confort y te pitan las cosas, y a Cubarsí le expulsan porque es roja. Claro, en España no están acostumbrados. En España Cubarsí hace esta 17 veces y no le expulsan nunca. El más llorón contra el segundo más llorón, y resulta que el segundo más llorón va a eliminar al más llorón con un penalti como una casa. ¡Por Dios! ¡Por Dios! ¡Por Dios! Es poético esto.
Es poético, de verdad. Brillante. Puede estar de acuerdo o no, pero brillante. ¡Hombre! No, totalmente de Te digo acuerdo. una cosa. Brillante. Te digo- Impecable. y Brillante. se va a clasificar el Madrid, ¿eh? El Madrid va a pasar a semifinales. Ya saldría siguiente. Ya se ha venido arriba, le hemos aplaudido. Escúchame, Josep. Marcos, que baje más. Josep, y escucha, ¿y por qué no pueden quedar eliminados los dos? Si no quedarían eliminados los dos en el partido del martes. Pero el Madrid se va a plantar en semifinales, te lo digo yo.